Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la misa de hoy dice así: en aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. La verdad es que este comienzo del Evangelio me ha venido a la cabeza y al corazón, pues con sus subidas y bajadas, el fuego y el agua, ¿no? Pues todo el mundo apasionante de los sentimientos y las emociones, que a todos nos hace pues un poco lunáticos y nos lleva de cabeza, ¿no? Nuestro padre hablaba de esos dos hermanos que a veces no se llevan, van cada uno por su lado, ¿no? La razón y la voluntad y los sentimientos por otro. Y a veces nos hacen sufrir mucho, Señor, cuando están puestos para una cosa muy buena, ¿no? Como a este niño, nos hacen pasar del fuego al agua o incluso al hielo y pasamos de tener unos entusiasmos sensibles impresionantes a de repente una frialdad tremenda por lo que poco antes amábamos, etcétera, etcétera, y seguimos amando en realidad, ¿no? Todo este mundo. Muchas veces hemos escuchado hablar del sentimentalismo como un peligro, y lo es, naturalmente, pero yo también, Señor, quisiera hablar contigo pues de este corazón que nos has dado, y que tiene que ser bueno, porque tú tuviste también un corazón humano y un corazón enorme, me refiero ahora a corazón como la sede de sentimientos, ¿no? Un corazón como el de Jesús, ya digo, que sabía querer con todas las fuerzas también de esos sentimientos bien enfocados, hay tantas veces en el Evangelio. Y por eso nosotros podemos pensar ahora en este rato de oración, ¿no? Que sí, los sentimientos pueden ser un peligro, nos pueden llevar de un extremo a otro, zarandear como si fuéramos una barquichuela en medio de unas grandes olas, pero como decía un profesor, ¿no?, de psicología, los sentimientos son como los melones, ¿no? Por uno que salga malo no se puede desechar todo el género, ¿no? Y bueno, es verdad, o sea, bueno, bien, puede pasar todo eso, pero son buenísimos los sentimientos, los necesitamos para ser hombres y mujeres completos, íntegros. San José María, por ejemplo, nos decía: hijos míos, Dios me ha hecho afectuoso como un gato. Y él era muy afectuoso. Y aparece tantas veces: hijo mío, ven aquí, te da un beso, ¿no? Cuando yo me he despedido del beato Álvaro del Portillo para irme al Cano, le dije: padre, me voy en Juan Sebastián Elcano 10 meses, soy el único de la obra, tal, no sé qué. Y entonces se acercó, bueno, y me dio 3 besos. Me dijo: muy bien, hijo mío, qué suerte, ¿no?, a llenar el mundo de Ave Marías, ¿no?, y hacer apostolado. No le dio ninguna importancia. Le pongaron un hombre que había hecho la guerra, que yo, es una tontería, ¿no? Irte al Cano, vamos, o sea, menudo chollo, quien pudiera, ¿no? Y es verdad, además es que es verdad, ¿no? Y entonces me dio 3 besos, muy besos de esos de abuela, ¿no?, de esos besucones, tal, y me dijo: hijo mío, pues mira, te doy 3 besos en honor a la Santísima Trinidad, que es una costumbre rusa. Los rusos se dan 3 besos, y aunque ellos no lo sepan ya, me contó Juan Pablo II, que se había dicho el Papa, que es una costumbre en honor a la Santísima Trinidad. Bueno, pues los santos no han sido gente embarada, fría. El propio, no sé, asceta, ¿no?, por excelencia, San Juan de la Cruz, pues era un hombre tiernamente afectuoso. La gente le recordaba así, con él muy exigente, pero luego, y desde luego basta leer el Cántico Espiritual para darte cuenta de cómo era su corazón con el Señor, qué ternura, ¿no? O sea, es verdad que hay peligros, pero no podemos ir agarrotados, con el corazón en un puño.
No podemos reprimir las manifestaciones de nuestro corazón, o al menos todas, sino que hemos de vivir, Señor, y te pedimos con sencillez, porque además favorecen tanto la amistad, nos ayudan tanto, ¿no? Cuando una persona se muestra con sencillez y sinceridad y autenticidad lo que hay en su corazón, y eso que muestra pues es una cosa valiosa, pues eso atrae mucho, ¿no? Mira, esta tarde voy a casar a unos chicos que los conozco desde antes de que empezaran a salir y nada, se casan ahora, esta tarde. Y entonces me acuerdo que los invité un día a mi colegio mayor para que hablaran del noviazgo, porque han vivido un noviazgo muy bueno, y los dos son gente que de un aspecto muy atrayente, los dos, tanto él como ella. Y entonces los invité, nada, y entonces estaban todas las niñas del colegio mayor mirando, y entonces en la tertulia que dieron, que fue uno iba contando, el otro no sé qué, o en tal, no sé qué, y entonces el chico de vez en cuando le miraba embelesado en medio de la tertulia, mientras la otra hablaba, y le veías que se ponía inquieto, que no se podía contener, y de repente de entusiasmo, ¿no? Y se le veía en la cara, y entonces de vez en cuando hacía un gesto, se acercaba y le daba un beso, mientras la otra estaba hablando, no sé qué, y todo fue transcurriendo así. Y entonces hubo varias niñas que jamás habían hablado con el sacerdote que vinieron a verme y me dijeron, hubo varias, don José, yo tengo novio, pero en mi noviazgo no se parece en nada a lo que yo he visto en estos. Y me gustaría tener un noviazgo así. Que además era un noviazgo limpio. ¿Por qué? Porque no era una cosa embarada, tal, es una cosa con alma, con fuerza, con garra, que engloba a la persona entera. Y dices, esto te lo compro, porque esto es lo que yo tengo aquí dentro. Todos tenemos la experiencia de lo que nos alegra, me alegro mucho de verte, de verdad. Una cosa sincera, o esas expresiones sencillas, ¿no? No hay que hacer locuras, ¿no? Pero por eso decía C.S. Lewis en ese artículo maravilloso que está hay un libro que escribió que se llama La abolición del hombre, que tiene un artículo que se llama Hombres sin corazón, y ahí dice: la correcta precaución contra el sentimentalismo es la de inculcar sentimientos adecuados, no la de reprimir. La represión nunca funciona. Tú reprime aquí, sale por acá. Como tú no le des cauce a esa energía vital que tienes dentro de ti, y nosotros, Señor, el cauce mejor que tenemos es hacia ti, también hacia nuestros amigos, hacia nuestros hermanos y hermanas y familia, por supuesto, pero hacia las demás de la obra, pero hacia ti, y amarte con pasión y con ternura. O hacemos eso, o saldrá por otro sitio. Y así se lucha contra el sentimentalismo. Jesús es un modelo de buen corazón. En aquella escena de las hermanas de Lázaro, Jesús, dice Juan, cuando la vio llorando y que los judíos que la acompañaban también lloraban, se estremeció en su interior y se conmovió. Hasta el punto que los demás decían, mirad cómo le amaba. Y se pone a llorar. Pues ya me diréis a mí si eso no es manifestación de un corazón rico en afectos. Cuando está delante del gazofilacio, se conmueve con el gesto de aquella viuda pobre que ofrece 2 cuartos, ¿no?, de as. Y llama a los discípulos. Y en el hablar de Jesús se le nota emocionado en las palabras que dice. Se enfada con los mercaderes que profanan el templo, que es otro sentimiento. Cuando mira al joven rico, Marcos, que era tan observador y que recogía lo de Pedro, decía que lo miró con cariño, amándole. Se indigna por la dureza de corazón de los fariseos. A veces aparece, vemos que el Señor se cansa ante cuando le piden otro milagro. Otra vez, qué pesados. Se conmueve ante aquella viuda, mujer, no llores, y sin que nadie le pida nada, se acerca a hacer ese milagrazo de resucitar a su hijo. Como tantas veces conmigo, Señor, te conmueves y haces un milagro por mí y te acercas. Los sentimientos, las pasiones y afectos tienen una importancia enorme para amar y realizar el querer divino, porque pertenecen a la perfección humana que nos movamos hacia el bien, dice Santo Tomás, no solo con la voluntad, sino también con las tendencias sensibles, conforme a lo que dice el Salmo: mi corazón y mi carne exultan
hacia el Dios vivo. ¿Y yo, Señor, qué? ¿Mi corazón y mi carne exulta hacia ti? Porque sentir mucho y bien pertenece a la perfección humana. A veces, no sé, hay personas que por temor al sentimentalismo, porque se ven a sí mismos con un corazón pues un poco explosivo, ¿no? Cercenan, amputan una parte muy noble de su ser, que luego les trae muchas dificultades en el trato con Dios. Cuando estuvo don Javier Echevarría, el anterior prelado del Opus Dei, en Burgos, bueno, Burgos no es el paradigma de la gente más, ¿no? Más zalamera ni explosiva, ¿no? Castellano leal, tal, ¿no? Que más bien una cosa sobria y tal. Bueno, pues entonces estuvo allí y había una imagen de la Virgen en la capilla del Santísimo de la parroquia de Burgos, donde habían entrado, creo recordar, porque iban a bendecir una imagen de nuestro Padre o algo, ¿no? Y entonces esa imagen de la Virgen está suspendiendo el niño así, me parece, ¿no? Y le preguntó uno de la obra que iba con él, un castellano, ¿qué le parece, padre? Y entonces el padre dijo, es una ternura. Y entonces el castellano leal le contestó, a las mujeres les gusta mucho. Y entonces contestó el padre, y a los hombres también. ¿No? Y don Javier no era una persona meliflua en absoluto, ¿no? Con los años, a medida que fue haciéndose más santo, cada vez era más afectuoso. Pero al principio, siendo una persona que sabía querer, pues le gustaba meterse con la gente, más que ¿no? Y a los hombres también, ¿no? Conmoverse, dice Dietrich von Hildebrand en un libro que se llama El corazón, conmoverse ante la belleza sublime de la naturaleza, o del arte, o de alguna virtud moral, como la humildad o caridad, es permitir que penetre en nosotros la luz interior de tales valores y abrirse a su mensaje de lo alto. Es una rendición que implica, fíjate esta palabra, ¿no? Rendición, que implica reverencia, humildad y ternura. Más aún, la disponibilidad para dejarnos conmover es una condición necesaria para la percepción plena y profunda de algunos valores como la pureza, la generosidad, la humildad y la caridad. ¿Quién puede negar que para entender, por ejemplo, la infinita caridad de nuestro Señor Jesucristo es necesario dejarse conmover al contemplar un crucifijo o al leer un pasaje del Evangelio donde aparece eso? Hasta que no nos conmovemos hasta el fondo, no nos hemos dado cuenta realmente de cómo es la caridad del Señor, o la Eucaristía, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que tampoco era una persona meliflua, podía haber nacido en Burgos perfectamente, ¿no? Aunque sea italiano, pues decía en ese himno eucarístico, a ti se somete mi corazón y se rinde, lo mismo que Dietrich, ¿no? Totalmente al contemplarte. La Eucaristía solamente se entiende con esa actitud interior. Y otra vez la Iglesia nos pide, a través de la liturgia, o más bien te pedimos a ti, Señor, la liturgia lo hace constantemente, pedimos a Dios que nos conceda conmovernos con el infinito amor de Cristo manifestado en su pasión. Esa es una frase que sale unas 100 veces en las oraciones. Se lo pedimos a Él. Así pues, calificar de sentimental una afectividad intensa y profunda es absolutamente erróneo. Y como ya hemos dicho, citando a Luis, la verdadera antítesis del sentimentalismo es el sentimiento auténtico de un corazón noble y profundo, como la contrición de David, del rey David, o el profundo pesar que se perpetúa en la liturgia de los santos inocentes cuando leemos una voz que se oye en Ramá, lamentación y gemido, es Raquel que llora por sus hijos, etcétera, etcétera. El corazón ocupa en nuestro ser, Señor, pues un lugar de igual categoría que la razón y que la voluntad. Porque la esfera afectiva también implica lo espiritual.
Estamos tan acostumbrados a la visión aristotélica, ¿no? De por aquí está la cabeza, por aquí la voluntad y por aquí los sentimientos. Pero el hombre, y cada vez más, en fin, esto es opinable, yo creo que no es así, ¿no? Está hecho por estratos. Y en cada estrato hay más y más profundos, desde una cosa superficial, muy material, hasta una cosa muy espiritual, ¿no? Y en cada estrato hay inteligencia, razón y sentimientos. Hasta en lo más profundo y más espiritual aparecen también sentimientos. El mundo de los sentimientos es la esfera del amor, de la percepción de la felicidad, por ejemplo. Por eso nuestro Padre decía que hemos de amar al mundo apasionadamente. Cuando el Señor nos dice que cómo ha de ser el amor a Dios, cómo ha de ser incluso la alegría santa y la beatitud a la que estamos llamados, pues el Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ahí en tus fuerzas están también los sentimientos, ¿verdad? Con todo tu ser. Y San Pablo escribe a los filipenses: alegraos siempre en el Señor. De nuevo os lo digo, alegraos. La Virgen canta el Magnificat, mi alma se regocija en el Señor. Bueno, no sé, podríamos seguir y seguir, ¿no? Pero lo importante es que si yo quiero vivir una unidad de vida de la que todavía no hemos hablado en ninguna meditación, pero si yo quiero vivir una unidad de vida fuerte e intensa, empieza armonizando internamente cabeza, corazón y sentimientos y sentidos, sensibilidad en general, para que vayan todos en la misma dirección. Por ahí empieza la unidad de vida. San José María decía: que seáis personas rectas que lucháis, procurando conciliar a esos dos hermanos que todos tenemos dentro. La inteligencia con la gracia de Dios y la sensualidad. Aquí habla San José María de sensualidad no con un matiz malo, sino con sensualidad como la sede de los sentidos y de también un poco de muchos de los sentimientos, ¿no? Menos profundos quizás, ¿no? O sea, que esos dos hermanos que todos tenemos dentro, la inteligencia con la gracia de Dios y la sensualidad. Dos hermanos que están con nosotros desde que nacemos y que nos acompañarán durante todo el curso de nuestra vida. Y que, añado yo, como son hermanos, los queremos entrañablemente. Hay que lograr que convivan juntos, aunque se oponga el uno al otro, procurando que el hermano superior, el entendimiento, arrastre consigo al inferior, a los sentidos. No porque el inferior sea menos digno, sino porque el mayor es mayor, sabe más, ¿no? Conduce. La razón, pues claro que sí, tiene una prioridad en la conducción de la vida, porque solamente ella capta los bienes grandes. Los sentimientos tienen que ver tanto con los sentidos, y los sentidos solamente captan su bien particular, ¿no? No son capaces de... Como los niños, ¿no? Quiero comer, son glotones y se pondrían las botas hasta que les dura la barriga, ¿no? Pero claro, alguien le tiene que decir: no, ya es bastante. Sigo diciendo San José María: hay que lograr que convivan juntos, aunque se oponga el uno al otro, procurando que el hermano superior, el entendimiento, ya lo he leído, pero bueno, arrastre consigo al inferior, a los sentidos. Nuestra alma, por el dictado de la fe y de la inteligencia y con la ayuda de la gracia de Dios, aspira a los dones mejores, al paraíso, a la felicidad eterna. Y allí hemos de conducir también a nuestro hermano pequeño la sensualidad para que goce de Dios en el cielo. Que esta unidad de vida sea el resultado de la bondad del Señor con cada uno y con la obra entera, y efecto también de vuestra lucha personal. Pues Señor, te pedimos ahora este don para nosotros, ¿no? Que nuestra sensibilidad y nuestra afectividad estén siempre en sintonía y apuntados hacia ti. Que nos ayuden a ir hacia ti. Y el que los apunta, pues es la razón, sí, ¿no? Pero enfocados a ti. Que no nos den miedo, que le demos, yo diría que una vez que están bien enfocados, pues hay que darles rienda suelta. La educación de los sentimientos no es mitigar su intensidad, sino sobre todo su enfoque. Hombre, también su proporción. Si yo me pongo a llorar de alegría porque ha ganado el Real Madrid, pues en fin, a veces uno se pone a llorar de alegría por eso, pero no sé, por una tontería, ¿no? Pues oye, una proporción, tiene que haber una proporción también. Pero
Al final todo se trata, con la ayuda de la gracia, que ese es el don que te pedimos, Señor, de poner los sentimientos en el amor a ti y en el amor a los demás. Que esa sea la fuente de donde brotan. Cada uno los que tenga, los que sea capaz. Porque ya digo que no es tanto la intensidad, sino la adecuación a ese orden de la razón, con lo que es justo. Por ejemplo, amar mi vocación es justo. Yo debería amar apasionadamente mi vocación, amar el mundo, ya lo hemos dicho, querer entrañablemente a las demás de la obra y disfrutar con ellas. Es que prefiero, me lo paso mejor con mis amigas, pues aprende a pasártelo bien con tu familia, porque, no sé, si siempre vas a salir corriendo en otra dirección, es como para una persona casada, ¿no? Yo me lo paso mejor con mi compañero de trabajo que con mi marido, ¿no? Hombre, pues vigílate, ¿no? Porque alegrarse con las nuevas vocaciones, sentirse tocado por la necesidad y la indigencia de los pobres y de la gente necesitada, ¿no? Dejarnos tocar por ese mal, por esa carestía, o dejarnos tocar también pues por la frialdad de un corazón en el que habita el pecado y que está lejos de ti, Señor, y el sufrimiento de ese alma, y que eso nos lleve a compadecernos. Un sentimiento bien enfocado en este campo, por ejemplo, nos lleva no a llenarnos de rabia ante los fallos de los demás, sino de piedad y compasión. Pobrecita esta, qué pesada es, pobrecita, porque con ese modo de ser la gente se le va a alejar y tendrá menos amigas. Pobrecilla, tengo que ayudarle a ser menos pesada, por ejemplo. Y así con tantas cosas, ¿no? El fallecimiento de una persona querida que nos toca, o no tan querida, pero querida por otra persona a la que nosotros queremos, pues nos duele en el corazón como a ella misma. El desagravio ante las faltas que se cometen. Bueno, todo esto, con la intensidad adecuada, pues es un corazón rico en sentimientos. Y respecto a esa intensidad adecuada, tengo aquí algunos ejemplos. Pues ya he dicho, ¿no? Si pierde el Real Madrid o el Atlético o el Barça, pues no me hundo. No me hundo, no pasa nada. No, mi vida sigue igual. Es un juego, ya está. Pues no abandono a mi familia y mis obligaciones con mi familia por una pena. Pues si me siento hundido, no dejo de rezar. ¿Cuánta gente hay que le pasa esto, no? Es que yo cuando tal, bien, pero cuando tal... Bueno, pues, si es que rezar consiste en ir entretejiendo con ese hilo de oro todas las circunstancias de nuestra vida, los momentos altos, los bajos, no sé qué, para no acabar lunático. De hecho, el Señor, la respuesta el milagro que hace es: no lo habéis podido hacer por vuestra poca fe. La fe, que es una virtud que radica en la razón, ¿verdad? Y que entonces guía adecuadamente a los sentimientos. Pues la fe me dice que el Señor me está esperando, que me ama, que está ahí, y voy a hacer la oración: Señor, me siento fatal, porque ahora mismo estoy, no sé ni de qué, no me apetece nada. Pues la intensidad adecuada también es que los problemas de mi familia de sangre pues no me impiden estar pendientes pues de las demás personas de la obra, que también son mi familia. O un desplante no me separa irremediablemente de otra persona. O un disgusto con una persona no me impide recibir bien lo que ella dice en un medio de formación. O no nos pasa, bueno, es que si no me hacen caso me hundo. O me da pena que sufra esta persona y no le advierto de algo que está haciendo mal y es un peligro. Pues todo eso es una intensidad no adecuada, ¿verdad? Pero positivamente eso también, Señor. Yo pues procuro rezar con ganas, adorarte con ganas, cantarte alabándote con pasión. Si canto bien, si canto mal, pues lo canto con tanta fuerza, porque entonces va a ser un desastre. Hablo del amor de Dios con garra. En tu vida, decía San José María,
Porque a veces, Señor, lo que nos ocurre es que, sí, nos encantaría esto, pero sentimos que no somos capaces, que lo vemos, sí, que debería actuar así, pero luego cuando llega ese estado de ánimo, me tumba de tal manera que soy incapaz de actuar como en otros momentos de más luz o de otro estado de ánimo distinto yo me daba cuenta que tenía que actuar. Me siento como... Por eso tenemos que pedirle la ayuda al Señor, la gracia, ¿no? Que nos sentimos como que algo falla en nosotros. Claro, lo que falla es el pecado original y el desorden, ¿verdad? Que estamos como un poco desintegrados. San José María lo describía así en Surco: en tu vida hay dos piezas que no encajan, la cabeza y el sentimiento. Don Álvaro tiene un pasaje que es muy bonito en una carta que nos habla un poco de este desencaje, ¿no? que hemos llamado al principio sentimentalismo. Dice: el corazón y los sentimientos pueden ayudarnos a ser generosos con Dios, pero no deben constituir el único ni el principal motor de nuestra fidelidad, porque eso sería sentimentalismo, una deformación del amor verdaderamente peligrosa. Bastantes personas conceden excesiva importancia a los estados de ánimo. Cuentan mucho con el corazón y menos con la cabeza. Si tienen ganas, si les apetece, se consideran capaces de todo, fiados de su entusiasmo. Si no, se desinflan. Nosotros hemos de estar prevenidos contra esta insidia. Debemos considerar que el corazón solo no basta para seguir a Dios en la obra. Lo primero que hay que hacer es poner la cabeza, sin dejarse llevar del sentimiento, sin dejarse llevar cuando el sentimiento va en una dirección contraria, claro. Solo así advertiremos, dice don Álvaro, en los momentos de prueba, que la infidelidad nunca responde a un motivo razonable. La infidelidad, cosas pequeñas también, ¿no? La infidelidad en un momento de oración, en una oración a la Virgen, lo que sea. Lo importante, Señor, no son las ganas, ¿no? Y esto no es voluntarismo, sino amor. Por eso nosotros, a lo largo del día, intentamos recordar el porqué de nuestras acciones diarias, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un por qué hacemos las cosas, resistimos cualquier cosa. Pero por amor. Y cuando hay amor como acto de la voluntad, es muy fácil que luego los sentimientos vayan detrás, poco a poco. Y cuando hacemos una cosa y la hacemos a regañadientes, pues nos resistimos a dejarlo así. No, señora, regañadientes no. Voy a meter una chispita de amor y un poco de gozo, y voy a deleitarme un poco en esto que me cuesta tanto. Voy a hacerlo con un poco de sentido del humor y verle alguna parte bonita. Es muy importante esto, porque si no, siempre estaremos descuajeringados. Nunca, ese es el proceso de ir integrándose, ¿no? Poco a poco. Todo por amor, decía San José María. Este es el camino de la santidad, de la felicidad. En una ocasión a San José María le preguntaron: Padre, ¿qué hacer cuando amar a Dios cuesta, especialmente por las dificultades, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando los sentimientos no están como deberían ir? Porque eso es lo que significa que amar cuesta, porque estamos hechos para el amor. Amar no cuesta en absoluto. Amar fascina, excepto cuando los sentimientos van en dirección contraria, que entonces cuesta un montón, porque siempre exige sacrificio. Pero las personas que aman y tienen el corazón integrado en ese amor se sacrifican gustosamente por la persona amada, ¿no? Hacen tonterías, ¿no? Cuando éramos chavales y nos gustaba una chica, con el cigarro nos quemábamos la inicial en el antebrazo. F, le enseñábamos. ¡Ay, qué tonto eres! ¿Cómo haces eso? Tal cual. Amar a Dios es la respuesta que le dio San José María a esta pregunta de cómo hacer cuando amar a Dios cuesta, especialmente las dificultades. Amar a Dios cuesta siempre, pero es algo delicioso. Con esa cara de pillo que tienes, vete al tabernáculo, estamos nosotros delante del Señor en el sagrario, y se lo decimos: Jesús, yo no te veo, no te oigo, no siento ninguna emoción de amor, y sin embargo, sé que te amo y que me ves y que me oyes. Comienza por ahí y verás qué bien vas amando. Haz muchos actos de fe y de amor cada día. No te dé vergüenza. Mientras hablas con los amigos, mientras quizá te cuentan cosas que no te importan, di: Jesús, te amo, Señor, enséñame a amar. Yo tengo 73 años y charlo así con nuestro Señor muchas veces
al día. ¿Por qué? Porque esa es la manera de ir metiendo los sentimientos ahí, ¿verdad? Pues vamos a hacer un propósito de poner toda la pasión de la que seamos capaces en nuestro trato con el Señor. Vamos a pedírselo a nuestra Madre, la Virgen, que tenía un corazón pues riquísimo, ¿no? Lleno de los sentimientos más delicados. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a vivir como ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.